Me siento muy a gusto entre vosotros. Doy muchas gracias a mi querido hermano Mar por haber... ¿Dónde está? Que no le veo. No. Por haberme invitado. Y no sé si... Gracias. Si hemos estado bien atentos desde que ha comenzado el culto. Yo pienso que sí, pero desde que se comenzó la alabanza hasta ahora no ha dejado de decirnos cosas el Señor muy importantes, ¿eh? Y yo diría, para la gloria de Dios, que sí o sí vamos a tener esta tarde que pasar por la cruz. Os invito a que leáis conmigo unos versículos muy conocidos en 1 Corintios capítulo 1, 17 a 25, y después en el capítulo 2, versículo 2. ¿Lo tenemos? Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, salvar a los creyentes en la sabiduría, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Y qué nos dice el Señor a través de su siervo en el capítulo 2, versículo 2? Bueno, comienza en el versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Se cuenta de una familia que se preparó para ir al culto en una tarde muy calurosa de verano. Cuando ya estaban listos para salir, llamaron al peque y este, mira por dónde, apareció con las manos manchadas de chocolate, sorprendentemente, y todo su traje también manchado. Claro, la criatura no sé dónde cogería este trozo de chocolate, pues se lo comió, pero claro, en las manos, pues cuando se vio las manos manchadas, dijo, bueno, pues aquí, así mamá, pues nada, no se enterará, las manos las tengo limpias. Pero como resulta que las mamás se enteran de todo, cuando lo dio,
Bueno, y encima llegaban tarde al culto, fijaos. Bueno, lo llevó delante del espejo y ahí quedó todo descubierto. ¿Y qué hizo? Enseguida salió corriendo porque no se quería ver. Hemos venido al culto, nos hemos acicatado o alicatado, nos hemos puesto delante del espejo, nos hemos puesto guapos, ¿verdad? Si hemos visto alguna mancha, nos hemos quitado la camisa o el jersey, nos hemos puesto otra, limpios, pulcros, ¿verdad? Bueno, hace aproximadamente unos 58 años, subiendo escaleras de 1 metro con mi esposa, entonces éramos novios, ya 58 años, subía escaleras de metro y me cansaba mucho, me cansé mucho. Era algo raro. Entonces me dice Teresa, por favor, mañana al médico. Y sí, le dije, mamá, no me encuentro bien, me canso, algo raro hay, no estoy bien. Subiendo escaleras me he agotado, 19 años. Enseguida me llevó al médico de cabecera. Al no saber por dónde entonces, hace tantísimos años, por dónde andaba la cosa, me mandó al especialista. Y el especialista me mandó a hacer una placa, y al hacerme una placa, en la placa se veía que el pulmón izquierdo, había muchas manchas en el pulmón izquierdo. Pero como lo que querían saber era si eran manchas superficiales o no superficiales, me hicieron toda una serie de radiografías por secciones llamadas tomografías para ver si era mancha, es mancha. Pero si no es mancha, a ver qué profundidad tienen estas cavernas. Y efectivamente, eran cavernas. Eran cavernas. Eso no lo detectó el espejo de pared. Eso lo detectó un potente espejo. ¿Verdad? Bien. Operaron y tal. La iglesia se puso en marcha. El pulmón derecho estaba tocado. La iglesia se puso en marcha orando, fuera, aquí en España y fuera, no porque yo fuera importante, por mediación de unos hermanos suizos, toda la iglesia en pie de guerra orando al Señor. Y el Señor me sanó. Aleluya. Me sanó. Dejo estos dos casos ahí y continúo con la reflexión. ¿Cuántas veces salí corriendo cuando me predicaron el Evangelio de Jesucristo y me enfrentaron a este espejo para ver mi suciedad? Y salí huyendo, intentando autojustificarme, procurando buscar atajos que me convinieran y así decir, bueno, no soy tan malo. ¿Has hablado con alguien? Hombre, no soy tan malo, no he hecho tanto mal. Amo a mi esposa, procuro portarme bien, ayudo a alguien, o vengo al culto, soy puntual. A veces hago lo que me dice el pastor, a veces no lo hago, no lo sé. Pero bueno, si hay buenas actitudes en la persona, esto yo creo que también honra a Dios. Pero eso casi siempre son atajos que me alejan de la realidad de Dios. Y para darme realmente cuenta de si hay suciedad en mí, que me lo he visto esta semana preparando esta reflexión, o no, he de pasar por el potente espejo de la cruz y detenerme sin huir hasta darme cuenta que mi pecado estaba clavado con él allí en la cruz. Amén. Por lo tanto, acércate, sí, acércate, como decía el pastor, acércate, nos vamos a acercar en esta noche, porque es para mí también, y creo que para ti también. Cuando me acerco al Gólgota y allí como un malhechor veo al Dios hombre pagando por mí, como dice Romanos capítulo 3,
a quien Dios exhibió públicamente como propiciación, es decir, para que lo entendamos, fue el sacrificio que satisfizo la exigencia de todo un Dios 3 veces santo contra el pecado de la humanidad. Bien, ¿qué quiero decir pasando por la cruz? Tengo que pasar por la cruz. Quiero decir que si el Hijo de Dios, mi amado Salvador, tu amado Salvador, para satisfacer la exigencia de su Padre, tuvo que ser levantado en una cruz como un malhechor, cargando sobre sí mi pecado, y esto lo has oído muchas veces, y yo lo he oído muchas veces, sin tomar ningún atajo, aunque orando al Padre en alguna ocasión en Getsemaní, algunos habéis estado allí, ¿verdad? Dijo: Señor, cuando él ya sentía el peso de la lucha que venía encima o que se acercaba: Padre, si es posible, pase de mí esto, pero sobre todo que se haga tu voluntad. Y no tengo posibilidad de acercarme a Dios si no es a través de la cruz. Amén. Tengo que pasar por ahí. Amén. Porque en ese espejo me he de ver reflejado tal y como soy. Amén. ¿Para qué? Para ver mi suciedad y poder arrepentirme de mi pecado. Amén. Ahí, en este lugar, es donde he de ser desenmascarado. ¿Cuánta máscara en estos días? ¿Cuántas máscaras a veces entre nosotros? ¿Cuánta máscara? Dice la Biblia que en la cruz despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y tú y yo, en esta tarde, podemos experimentar delante de la cruz el triunfo del crucificado, reconociéndonos sucios delante de Él. Delante de la cruz, como gato panza arriba. No tengo nada que ver. Se ve todo, absolutamente todo. Ya quiso Satanás, ya intentó que nuestro amado Salvador no fuera a la cruz. Cuando en el desierto fue tentado: si eres Hijo de Dios. Y aquí, hermanos, cuando leemos en Lucas capítulo 4, que dice que lleno del Espíritu Santo fue al desierto para ser tentado durante 40 días, lleno del Espíritu Santo, porque la tarea, la obra que le venía después era enorme, grandiosa, tremenda, extraordinaria, y tenía que, no claudicar, lleno del Espíritu Santo. Sea tu ministerio de limpieza, sea tu ministerio de enseñanza, sea tu ministerio de evangelismo, sea el ministerio que sea, lleno del Espíritu Santo. Porque esto no es solo para predicadores, solo para pastores, solo para ancianos. No, para ti si te has convertido, y para mí, lleno del Espíritu Santo, imperativo de la palabra. Sed llenos, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu Santo, que os controle el Espíritu Santo, que lo que hagas para Dios sea excelente. Amén. Lo que quiere decir aquí la palabra. Si eres hijo de Dios, y si no hubiese estado lleno del Espíritu Santo, como hombre claudica, os lo digo. Segundo lugar, Pedro le dice al Señor: por favor, Señor, ten compasión de ti mismo. En ninguna manera esto te acontezca. Satanás no quería que tu Salvador, tu amado Salvador, mi amado Salvador, fuera al cruz. No quería. Ninguna manera esto te acontezca. Y el Señor, volviéndose, qué palabras más duras, dice a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás.
Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Había que ir a Jerusalén, lo tenía claro el Señor. Padecer mucho de todos los bienpensantes, de todos los religiosos, de todos los ancianos, de los principales, de los sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esto no lo entendieron ellos. Y Pedro quiso reconvenir y decir: por favor, maestro, ten compasión de ti mismo. Pero su meta era la cruz. La meta era la cruz. Y no pudo evitar la cruz. Y en ese lugar el padre de toda mentira fue desenmascarado y derrotado en la cruz del Calvario. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Desde el principio ya se apuntaba a la cruz. En la cruz, como dice Hebreos, destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. ¿Y qué beneficio tengo yo con esto? El beneficio que puedo tener y que puedes tener es trascendente, vital, eterno. Que si por la fe me acerco a este potente espejo en esta tarde y levanto mi vista y miro y me doy cuenta de mi pecado, lo confieso y me arrepiento, igual que Él venció en la cruz a Satanás y a todas sus huestes, tú y yo, en el nombre poderoso de Jesús, podemos salir vencedores en esta tarde. ¿Cuántos predicadores y cuántos de nosotros deberíamos acercarnos a la cruz antes de dar testimonio o de predicar un sermón, para hacer llegar sin palabrería alguna el potente mensaje del amor y de la justicia de Dios, que es precisamente el lugar donde se manifiesta el amor y la justicia de Dios? Dice el evangelista: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Y por qué levantó Moisés la serpiente en el desierto? ¿Por qué? Yo pienso, Dios estaba ya harto. Si el pueblo había experimentado hace poco el poder de Dios, si lo había sacado de Egipto, si había habido manifestaciones poderosas acerca de todo el pueblo, una y mil veces más, rebeldía, rebeldía, rebeldía y desobediencia. Y Dios dijo: sí, pues ahora voy a mandar esto, voy a enviar unas serpientes que van a morder, y van a morder y van a matar. Y mira tú, Moisés, pero Dios es bueno, porque con la prueba da la salida. Y primero, Moisés, tú te vas a, conocéis la historia, en una asta vas a colocar una serpiente de metal, y aquel que sea mordido de muerte, aquel que sea mordido y mirare, se sanará. No sé cuántos miraron y cuántos se sanaron. Probablemente hubo muchos que miraron, probablemente hubo otros o muchos que no miraron. Pasa hoy también. Pero toma la figura el evangelista del Antiguo Testamento y dice: de la misma manera que Moisés levantó esa serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre, el que a ti y a mí nos representaba delante de la justicia de Dios, sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que a Él mirare
se sintiera mordido por el veneno del pecado, se sanara y se salvara. Había un acta, el acta de los decretos que había contra nosotros, escribe el apóstol a los colosenses, y que nos era contraria por la obediencia del verbo de Dios, sin buscar atajos posibles. Dice la Biblia que fue quitada, esta acta fue quitada, fue anulada de en medio, clavándola en la cruz. Esa acta que pesaba sobre nosotros fue anulada, fue quitada. Queridos, fíjate, como dice el profeta Isaías, venid luego. Te sientes sucio, te sientes lejano, te sientes distante, te sientes con una mordedura tal que es imposible, no sabes cómo salir. Y el profeta Isaías, venid, dice, y estemos a cuenta, dice el Señor. Y si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Amén. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Lo dice Dios. Y lo hace, y lo habrá hecho en muchos de nosotros. Y quiere continuar haciéndolo en muchos de nosotros. Cuando el pequeño fue traído por su mamá delante del espejo, es cierto que se ven las manchas, pero las que no se ven son aquellas que nos llevan a la perdición, que tienen que ser descubiertas delante del espejo potente de la cruz, borradas y limpiadas con su sangre. No hay atajos posibles, no hay entretenimientos posibles, y hoy hay muchos, y hemos de ser sabios y saber discernir y entender. Todo lo referente a tu vieja y a mi vieja naturaleza se descubre cuando me acerco al espejo de la cruz. Porque allí Cristo, dice la palabra, que llevó sobre sí mi viejo hombre, Romanos capítulo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él. ¿Para qué? Para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos más esclavos del pecado. Antes sí, ahora no. Y dice la Biblia, y es tremendo, y lo relaciono con el pecado con el Hijo de Dios, en Isaías 53. Dice que tal fue desfigurado que no había parecer en él ni hermosura, y tendríamos que verlo como el que ve una raíz en tierra seca que no tiene nada de atractivo. ¿Has visto una tierra cuarteada por la sequía de años y cómo emergen palos secos que no tienen ningún tipo de atractivo? Así compara el profeta a nuestro amado Salvador. Y así tendría que verlo yo para que le deseara. ¿Cómo? Así, desfigurado, delante de la cruz. ¿Por qué? Porque en ese momento, contemplándole en la cruz, veo reflejadas todas mis miserias. Amén. Y mi pecado y tu pecado. Amén. Y esto es importante. Mi pecado y tu pecado lo deformaron a él. Por eso no había atractivo en él. El pecado lo deformó. El de él no tenía pecado. El nuestro lo deformó. Y cuando yo me planto delante de la cruz y veo mis manchas, lo veo y digo, pues como tú, siendo justo y sin pecado, estás ahí cuando tenía yo que estar ahí. ¿Vale? Pues así tengo que verlo para desearlo. Como oveja enmudeció y no abrió su boca. Oh Señor, mi pecado, tu pecado, lo deformaron. Sin buscar ningún atajo, no buscó ningún atajo para que tú y yo pudiéramos
limpiarnos en esta tarde. Su obediencia al Padre lo llevó hasta la cruz. ¿Cuántos mensajes que me despistan, me desvían, me desorientan? O llego quizá a decir, bueno, esto no, mira, qué bien le viene a mi hermano o a mi hermano. Uy, esto menuda palabra para ellos. Pero el mensaje de la cruz. Aleluya. El apóstol bien sabía que la palabra de la cruz era el mensaje que persuadiría a los corintios. No había otro. Y a todas las generaciones venideras. Jamás usó de sus habilidades, de sus habilidosos conocimientos humanos. Jamás los usó. Filipenses 3, capítulo 4. Voy a leer unos versículos, por favor. Filipenses, es importante. Acompañadme, por favor. Filipenses, capítulo 3, versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia. Es decir, aquí está todo su currículum, lo está diciendo a todos ellos. Cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría. Pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, con temor y mucho temblor, como yo en esta tarde. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Era el Espíritu Santo de Dios el que lo capacitó de tal forma y de tal manera que no había otro mensaje. Difícilmente la iglesia en Corinto podía haberse salvado y sanado por la corrupción tan tremenda y tan grande que había, de no haber sido por el potente mensaje de la cruz. Y el apóstol lo sabía. Para que vuestra fe no esté fundada, para que vuestra fe, y estuve de esta manera entre vosotros, sí. ¿Para qué? Para que vuestra fe no descanse en la palabrería de ningún hombre, en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El mensaje de la cruz descubre el orgullo, la mentira, la soberbia, la hipocresía, la falsedad. Y además todas aquellas cosas que a mí me interesa que no se vean. Delante de la cruz se ven todas. Aleluya. Por lo tanto, si hay alguna cosa en mi vida, porque Dios me ha hablado, cuando yo preparaba estas reflexiones, un poco, ¿vale? Me ha hablado. Pues si a ti te ha hablado desde el principio y te está hablando, y hay alguna manchita todavía por ahí que tú la conoces y que Él la conoce y yo no la conozco, o yo tengo alguna manchita aún que yo conozco y sé lo que digo y Él conoce, o salgo corriendo como el niño cuando se vio manchado, o me quedo contemplándome tal y como soy y arrepintiéndome de mi pecado y creyendo con fe que Él llevó mi pecado sobre la cruz,
pueda salir en esta tarde limpio, transformado, perdonado, con el sello de su sangre, salvado para la eternidad. Voy terminando. El profeta Miqueas en una ocasión, en su capítulo 6, dijo: ¿cómo me voy a presentar o con qué me presentaré delante de Dios, delante de Jehová, y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, haciendo muchos sacrificios, con becerros de un año, con lo primero de mi ganado. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite? ¿Daré incluso mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma? ¿Puede esto agradar a Dios? Dice la palabra de Dios: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti. Poca cosa, muy poca cosa. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Si soy valiente y vengo a humillarme delante de la cruz, sabré lo que es hacer justicia, porque habré sido declarado justo por la fe y saldré con paz en mi corazón. Entenderé lo que quiere decir amar misericordia, porque he sido cautivado por su misericordia. Y por haber sido alcanzado por su misericordia, en la cruz podré aplicar yo misericordia. Entonces no me costará humillarme ante Dios, porque tengo delante al que me dio ejemplo. Él dijo en una ocasión: para que tú y yo tampoco lo vamos a hacer. Ejemplo os he dado. ¿Para qué? ¿Para qué os he dado este ejemplo? Para que tú y yo también lo pongamos en práctica. Juan capítulo 13, versículo 15. Vamos a leer esta cita y con esto voy a terminar. Juan capítulo 13, versículo 15. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Como obediente, Él fue hasta la muerte, y muerte de cruz. Ejemplo me ha dado. Por lo tanto, he de pasar por la cruz si quiero verme las caras con el Señor. Y en esta tarde podríamos tener una oportunidad, el pastor sabrá, pero yo diría: fuera máscaras, fuera caretas. Jesús nos quiere ver limpios tal y como somos. Gloria a su nombre. Amén. Que nadie se mueva. La red ha sido echada. Si alguien desea verse con el Señor y ponerse delante del espejo, este Evangelio llama a los pecadores al arrepentimiento. Niño, niña, no huyas, ponte delante del espejo.
Si ahora el Señor quisiera tocar el corazón de alguien, no solo estoy hablando para gente que no le conoce, mejor dicho, para gente que no se congrega, sino quizás para ti que te congregas, pero no te pusiste delante de Él. Se hace un llamado, no el pastor ni el hermano Diego, el Evangelio hace este llamado. Aleluya. Si alguien quiere ponerse a cuentas con el Señor, que levante su mano ahora. Dios te bendiga. Si alguien quiere ponerse a cuentas con el Señor, que levante su mano ahora. No es casualidad esto, no está preparado. No está preparado, no es casualidad, no está preparado. Es el Señor. Es el Señor. Bendito seas. Bendito sea el Señor.